Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Moto G6 Plus, entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. Ha sido un camino largo, pero por fin Motorola ha coronado la cima a nivel de diseño con este Moto G6 Plus. Tras el paso por diferentes materiales y acabados, incluidas carcasas intercambiables, todos ellos muy bien recibidos de forma y tiempo, el nuevo Moto G6 Plus se asoma con el diseño de acabado en cristal y alguna que otra curva en su parte trasera. Para subir un escalón más, la parte de acabado en su borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C, además de la salida de auriculares. Un punto a favor de Motorola por seguir apostando por esta conexión de 3.5 milímetros en el Moto G6 Plus. Siguiendo con el diseño del terminal, nos encontramos un frontal con una pantalla de aspecto 18:9, aunque los marcos son un poco grandes teniendo en cuenta el tipo de panel que monta. En la parte inferior vemos el lector de huellas dactilares que además sirve para navegar por la interfaz del móvil. Pese al poco espacio que le deja el diseño sin marcos, el lector de huellas funciona sin problema alguno. Al principio resulta algo extraño al tacto de un lector tan alargado y estrecho, pero al comprobar que la identificación es fiable y rápida, uno ya no coloca ahí el dedo pensando en el diseño del lector, sino en su eficacia y su gran rapidez. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160 x 75.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 167 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para este Moto G6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una de 4 GB y la otra de 6 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Moto G6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 64 GB y en la otra 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PUBG Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad.
En este Moto G6 Plus contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 630 de 8 núcleos, que corre a 2.2 GHz, además de todo esto cuenta con una GPU Adreno 508. Este móvil no trae consigo las eficiencias energéticas o ese pasito más de rendimiento que aporta el Snapdragon 636 de otros terminales, pero sí debemos resaltar que este es uno de los chips más capaces y eficientes de los que poseemos en la familia Moto. La mejora en rendimiento frente al Moto G6 es evidente y este Moto G6 Plus también adelanta móviles como el Honor 7 o bien el Mate 10 Lite en este campo. Digamos que Motorola ha sabido elegir un chip que mantenga el precio en el rango sin sacrificar demasiado su rendimiento, pues con aplicaciones del día a día y hasta en la mayoría de juegos de gran demanda gráfica no tendrás ningún tipo de problema. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. Con una pantalla LCD de casi 6 pulgadas, el Motorola Moto G6 Plus no podía quedarse corto con la capacidad de su batería. Por este motivo le han incorporado una de 3200 mAh, algo justo, pero recurriendo a un modelo de procesador que ha demostrado ser bastante eficiente. En una semana de pruebas no hemos tenido problema alguno en pasar el día de autonomía, algo justo pero suficiente. Respecto a las horas de uso de pantalla, la media de cada día se ha situado según nuestras pruebas en 6.5 horas, algo muy por encima de muchos de sus competidores. Este terminal trae consigo un cargador Turbo Power con el cual podremos disfrutar de unos tiempos de carga muy satisfactorios. Para que te hagas una idea, lograremos tener el 50% de la batería en solo 27 minutos, mientras que para la carga completa en 94 minutos. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. El Moto G6 Plus tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, es un teléfono de mayor tamaño en comparación con los Moto G6 Play y el Moto G6, que son de 5.7 pulgadas. Su resolución es de 2160 x 1080 píxeles, tiene vidrio Gorilla Glass 3 y una relación de aspecto de 18:9, lo que te permite adaptarse al modo de visualización de contenidos más popular del último año. A pesar de que puedes ver contenidos en formato de 18:9, el Moto G6 Plus desencanta al tener tantos marcos a su alrededor, cuando los teléfonos de la competencia los han reducido. Su pantalla te da colores brillantes y la lectura en situaciones de mucha luz es correcta, un detalle que mejora en comparación con el panel del Moto G6, que con el reflejo de la luz del sol tiende a verse más oscuro.
Las 4 cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. La cámara principal del Moto G6 Plus es doble, de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y de 5 megapíxeles. El dispositivo permite hacer el modo retrato y el mismo puede utilizarse para hacer desenfoque de objetos. La cámara incluye otras modalidades como recorte o color directo, que permite cambiar los tonos de una foto. Por otro lado, tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles y flash LED, que añade efecto belleza automático o manual, selfies grupales y filtros faciales, por lo general lo mismo que vas a encontrar en cualquier otro tipo de dispositivo. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, su funcionamiento no está nada mal para la gama en la que nos encontramos, con una buena luz es bastante rápido y no da fallos. Los problemas empiezan con menos luz, donde la cámara secundaria de 8 megapíxeles no parece contar con la capacidad suficiente para identificarnos con esa baja cantidad de luz. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Moto G6 Plus es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.880 pesos mexicanos, que a su vez son $120, que equivalen a 112 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Moto G6 Plus en diseño, RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Plus le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.